Había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. De pronto, el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas. Así, logró quebrar el hielo y salvar la vida de su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron: ¿cómo lo hizo? El hielo estaba muy grueso, es imposible que lo haya podido quebrar. Menos con esa piedra y con sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo: yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron al anciano y él contestó: no había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con Gerson Ramírez. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Un saludo especial para nuestros oyentes en los 5 continentes. Recuerden compartir nuestros episodios con sus amigos y equipo de trabajo y sigan el ejemplo de miles de personas que hoy potencializan al máximo sus emprendimientos gracias a escuchandoando.com. Suscríbanse en nuestra página web y disfrútenlo, ya que el show es gratis y acaba de comenzar. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a este episodio de Escuchando Ando sobre nuestras benditas creencias limitantes. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo o ni siquiera lo intentamos porque alguien nos dijo que era imposible, sin animarnos a cuestionar el pensamiento ajeno, sin advertir que solo se trataba de una creencia? Una creencia es información instalada en nuestro inconsciente. Surge como consecuencia de pensamientos repetitivos que luego devienen en patrones de respuesta automáticos. Las creencias tienen su origen en lo que escuchamos cuando eran niños y en la información heredada de ancestros y entorno sociocultural. Cada vez que interpretamos la realidad, lo hacemos desde nuestra historia, desde la propia y desde la historia de los otros en nosotros. Le damos sentido a lo que vivimos desde nuestra propia experiencia y desde lo que nos contaron o recibimos en forma de contenido inconsciente. En síntesis, sin darnos cuenta, valoramos lo que nos sucede con los ojos del pasado. La razón por la que las creencias nos lleva a emitir respuestas automáticas tiene una explicación, y es la supervivencia. Millones de años de evolución en la vida sobre la Tierra permitió que nuestro inconsciente almacenara información como un gran archivo. Así, toda respuesta que fue útil en algún momento de nuestra historia fue grabada para poder ser usada más tarde en caso de ser necesario. Resulta obvio que en cuestiones que tienen que ver con nuestra supervivencia, la respuesta automática puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si estoy en la selva y aparece un león, no voy a detenerme a pensar qué hacer. Simplemente voy a correr. Ahora, el problema aparece cuando muchos de nosotros vivimos casi las 24 horas del día como si estuviéramos siendo corridos por un león, aún estando en la plena ciudad. Y esto es porque nuestro inconsciente no diferencia entre lo real y lo simbólico, y una situación puede volverse amenazante tan solo porque alguien nos lo dijo,
o porque muchos así lo quieren creer y lo sostienen. A partir de allí, nuestro cerebro va a poner en marcha esas respuestas aprendidas, esas respuestas automáticas que nos aseguran que nos estamos alejando del peligro. La clave entonces se encontraría en poder advertir cuando se trata de un peligro real y cuando es tan solo un peligro prestado por las creencias de mi vecino, de mi mamá, de mi papá o de mi mejor amigo. Un primer paso reside simplemente en aceptar la existencia de creencias limitantes dentro de nosotros y luego empezar a observarnos y observarlas para deconstruirlas. Empezar a cuestionar la utilidad de las mismas, comprender que fueron útiles en algún momento de nuestra existencia o en algún momento de otra persona, pero que hoy nuestra historia es nuestra y podemos elegir de qué forma queremos escribirla, abandonando fidelidades y acuerdos inconscientes a mandatos familiares. Es esta fidelidad a tales lazos de sangre lo que muchas veces nos impide avanzar por defraudar al clan, ser diferente y correr el riesgo de ser excluido. El miedo a la exclusión del clan es un temor arcaico. Durante nuestra vida en las cavernas, la exclusión del grupo, ¿qué podría significar si no la muerte? Nunca hemos podido explorar el mundo exterior por culpa de la única norma de mi padre. Lo nuevo siempre es peligroso. Nunca pierdas el miedo. Lo que no sabíamos era que nuestro mundo estaba a punto de cambiar. ¡A la cueva! ¡Cuidado! Entendiendo esto, podemos ver cómo, una vez más, aferrarnos a las creencias de otros significa formar parte y pertenecer. Entonces, eso supuestamente nos salva. Dicho de otra manera, las creencias limitantes aparentemente nos preservan del peligro y es por eso que las acogemos. Al preguntarnos cuál es la solución entonces, la respuesta se encuentra en la percepción. El problema no se halla en la realidad, sino en cómo lo estoy percibiendo. Vemos la realidad según los colores de los anteojos que llevamos. Vemos la realidad teñida por nuestras creencias. La posibilidad de cambio es proporcional a mi disposición a modificar mi percepción. Aceptar que tengo una visión parcial y por lo tanto limitada ya es un gran paso. Este simple hecho me conecta con la existencia de otras posibilidades diferentes a las que yo alcanzo a observar. Y si sumado a esto, elijo dejar de ser fiel a mandatos familiares y a creencias colectivas, estoy comenzando a abrir la puerta hacia un mundo nuevo, un mundo en el que yo puedo ser 100% protagonista. Cambiar nuestra percepción para que nuestra realidad cambie no es una tarea que se hace de la noche a la mañana. Reconocer que tenemos programas inconscientes que hasta hoy llevaron el timón de nuestra vida es tan solo el primer paso. Tomar la decisión de renunciar a ellos es la segunda parte. La tercera es crearme una información diferente, en resonancia con la vida que quiero vivir, la vida de mis sueños. Cambiar la percepción sobre la realidad significa aprender a leer y entender mi entorno desde un nuevo paradigma, desde una conciencia que alberga infinitas posibilidades. Cambiar la percepción significa debilitar la información existente para crear nuevos modelos de interpretación, nuevos mapas mentales que me conducen a conclusiones diferentes. Para crear nuevos mapas en mi cerebro, deben establecerse nuevos circuitos neuronales, nuevas calles por donde transcurre la información y así llegar a lugares sorprendentes. Y para fortuna de quienes queremos cambiar, contamos con un aliado maravilloso, la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para recablearse, para formar nuevas conexiones nerviosas a lo largo de toda su vida. En respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo o la disfunción o el daño.
Cada vez que nos enfocamos en algo nuevo, en un cambio de percepción, establecemos un nuevo circuito neuronal. La manera de fortalecer este circuito y que llegue a conformarse en una nueva creencia es sostener la atención en eso nuevo, mantenernos enfocados. El foco consiste en aquello nuevo que quiero incorporar. Hace que se fortalezcan los circuitos neuronales nuevos y que estos a su vez me permitan mantenerme más enfocado en aquello que estoy aprendiendo. Es algo maravilloso el saber que estamos eligiendo a cada instante quiénes vamos a ser en el siguiente minuto, según a qué elegimos prestarle atención. De modo tal que si creo que estoy rodeado de catástrofes, estoy preparando a mi cerebro para que solo pueda detectar catástrofes alrededor mío. ¡Muchachos, salgan del hielo! Entrenamos para las Olimpiadas, señor. Cindy. Ha estado bajo el agua más de 15 minutos. Esto va a ser recuperación, no rescate. Literalmente, somos escultores de nuestro cerebro. Existen creencias limitantes que tienen origen en nuestra historia y nos llevan a actuar de modo automático, con la finalidad de protegernos. Pero la buena noticia es que podemos cambiarlas, cambiando nuestra percepción, lo cual produce cambios a nivel cerebral, durmiendo los viejos circuitos que ya no nos sirven y creando otros más beneficiosos que nos permiten llegar donde realmente queremos ir. Estas creencias limitantes a veces nos llevan a un estrés por no alcanzar nuestras metas materiales, existenciales o espirituales que fueron trazadas únicamente para complacer a nuestro clan, a nuestra tribu. El no poder llegar a lograr estos objetivos espirituales, existenciales o materiales nos genera un trauma. Es allí donde aparece la ley de la retrocesión, que presenta la idea de que mientras más persigas el sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho vas a estar. Pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Y atención a esta frase: el deseo de una experiencia más positiva es en sí mismo una experiencia negativa. Paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Es tan contundente esto que lo repito: el desear una experiencia positiva es una experiencia negativa, mientras que el aceptar una experiencia negativa resulta una experiencia positiva. Mientras más desesperado estés por hacerte rico, más pobre y más indigno te sentirás, independientemente de cuánto dinero poseas en realidad. Mientras más te desesperes por ser sensual y deseado, más feo te encontrarás, independientemente de tu apariencia física actual. Mientras más te desesperes por ser feliz y amado, más solitario y más asustado te encontrarás, sin importar quiénes te rodeen. Mientras más busques la iluminación espiritual, más egocéntrico y superficial te convertirás en tu entorno por llegar a ese estado. Nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si estás buscando el significado de la vida. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando algo deja de importar tanto, sale mejor? Lo interesante sobre la ley de la retrocesión, que es como la ley de la inversión de las cosas, es que habla de una reversión y muestra que perseguir lo positivo es negativo. Entonces, perseguir lo negativo genera lo positivo. Como cuando uno está en el gimnasio y el dolor muscular que uno
busca tener se cristaliza en mejor salud y energía. Los fracasos en los negocios son los que al final nos dejan un mejor entendimiento de lo que es necesario para tener éxito. Enfrentar las inseguridades, paradójicamente, nos hacen más carismáticos y más confiados frente a los demás. El dolor que causa una confrontación honesta es lo que origina la mayor confianza y respeto en nuestras relaciones. Sufrir miedos y ansiedades es lo que nos permite construir coraje y perseverancia. Todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. Cualquier intento de escapar a lo negativo, de evitarlo, aplastarlo, silenciarlo, solo resulta contraproducente. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. Evitar los problemas es un problema. La negación del fracaso es un fracaso. Esconder lo que causa pena o vergüenza es en sí mismo una vergüenza. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes. Surtout à ne pas manquer. El dolor es un hilo que forma parte de la tela de la vida. E intentar separarlo no solo es imposible, sino destructivo. Intentar arrancarlo también deshace todo lo demás. Pretender evitar el dolor es darle demasiada importancia. En contraste, si logras que el dolor no te importe, nada podrá detenerte. Que las cosas te importen un carajo es encarar frente a frente tus más difíciles y atemorizantes retos y, aún así, actuar. Muchos de nosotros sufrimos durante nuestras vidas al darle demasiada importancia a situaciones que no lo merecen. Hoy enfrentamos una epidemia psicológica. La gente ya no se da cuenta de que es normal que las cosas a veces estén mal. Cuando creemos que no está bien que las cosas vayan mal, empezamos a culparnos a nosotros mismos de manera inconsciente. Sentimos que algo está inherentemente mal con nosotros. Y ahí es donde empieza uno a sobrecompensar de muchas formas, con el alcohol, con las compras compulsivas, etcétera, etcétera. En ocasiones, esta creencia de que está mal ser inadecuado es el origen del infernal círculo vicioso que cada vez domina más nuestra cultura. El que las cosas nos importen un carajo es una forma sencilla de reorientar nuestras expectativas de vida y elegir lo que es importante sobre lo que no lo es. Desarrollar esta habilidad conduce a una especie de iluminación práctica, una manera de aceptar con serenidad la idea de que cierto sufrimiento es inevitable, que no importa lo que hagamos. La vida incluye fracasos, pérdidas, arrepentimientos e incluso la muerte. Cuando nos sentimos
de cierta manera cómodos con toda esa suciedad que la vida nos lanzará, entonces nos volvemos invencibles en una forma espiritual. Finalmente, la única manera de superar el dolor es aprendiendo a soportarlo primero. ¡Aquí está! Hicimos todo lo que fue posible. No hay nada más que hacer. No. Por favor. En la actualidad, gran parte de nuestro mundo parece estar jodido. No a los niveles del holocausto nazi, pero aún así está bastante jodido. Es algo paradójico. Nunca hemos sido más libres, ni más ricos y sanos que hoy en día. Nunca hemos tenido tantas opciones, y mucho menos el dinero para llevarlas a cabo como ahora. Sin embargo, todo parece estar irreparablemente jodido. Y se está extendiendo una sensación de desesperanza. El planeta se está calentando, los gobiernos están fallando, la economía se está colapsando y todo el mundo se muestra ofendidísimo en Twitter. Si yo trabajara en Starbucks, en vez de escribir el nombre de la gente en el vaso de café, escribiría lo siguiente: un día tú y todas las personas a las que quieres morirán. Y más allá de un reducido grupo de personas durante un breve periodo de tiempo, poco de lo que digas o hagas importará jamás. Esa es una verdad incómoda de la vida. Y todo lo que piensas o haces no es más que una complicada forma de evitarla. Somos polvo cósmico intrascendente, chocando y dando vueltas en una mota azul y diminuta. Nos imaginamos nuestra propia importancia. Nos inventamos un propósito, pero no somos nada. Disfruta tu café. Probablemente esta sea solo una de las razones por las que no soy apto para trabajar en Starbucks. Hablando un poco más en serio, la realidad es que las cosas nos importan para evitar esa verdad incómoda. Necesitamos tener la sensación de importancia para evitar la verdad incómoda, para evitar la incomprensibilidad de nuestra existencia, para evitar que nos aplaste el peso de nuestra insignificancia material. Y entonces, al igual que todos, proyectamos esa sensación de importancia imaginada hacia el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque eso nos da esperanza. Esa esperanza es una historia que nuestra mente elabora para que merezca la pena levantarse cada mañana. Algo ha de importar porque sin nada que importe, entonces no hay razón para seguir viviendo. Y los recursos habituales de nuestra mente para hacer sentir que merece la pena hacer algo son el altruismo más simple o el alivio del sufrimiento. Nuestra psique necesita tener esperanza para sobrevivir del mismo modo que un pez necesita el agua. La esperanza es la gasolina de nuestro motor mental. Es la mantequilla de la tostada. Sin esperanza, todo nuestro sistema mental se detendrá o se morirá de hambre. Si no creemos que haya esperanza en que el futuro sea mejor que el presente, entonces nuestras vidas van a morir espiritualmente. Evitar la desesperanza, es decir, construir esperanza, se convierte así en el proyecto principal de nuestra mente. Todo significado, todo aquello que entendemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, se construye con el propósito de mantener la esperanza. Por lo tanto, la esperanza es lo único por lo que estamos dispuestos a morir. La esperanza es aquello que creemos que está por encima de nosotros. Sin ella, creemos que no somos nada. Nuestra psique construye pequeños discursos cuando se enfrenta a la adversidad. Esas historias del antes y del después que nos llegamos a inventar. Debemos
mantener con vida esos discursos de esperanza a todas horas, incluso si se vuelven irracionales o destructivos, puesto que son la única fuerza estabilizante que protege a nuestra mente de la verdad incómoda. Cuando la gente asegura que tiene que encontrar su propósito de vida, lo que realmente quiere decir es que ya no tiene claro qué es lo que le importa, cómo aprovechar el tiempo limitado que tenemos sobre la tierra. En resumen, ya no saben para qué tienen esperanza. Se esfuerzan por entender cómo debería ser el antes y el después en sus vidas. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Esa es la parte difícil. Encontrar por ti mismo ese antes y después. Es complicado porque nunca hay manera de saber con certeza si lo estás haciendo bien. Por esa razón, mucha gente acude a la religión, porque las religiones reconocen ese estado permanente de incertidumbre y a cambio exigen fe. Es probable que esto también explique por qué las personas religiosas se deprimen y se suicidan mucho menos que las personas no religiosas. Esa fe prácticamente las protege de la verdad incómoda. Pero el discurso de esperanza no tiene por qué ser necesariamente religioso. Puede ser de muchas formas. Para algunas personas, la historia del antes y el después es criar bien a sus hijos. Para otras es salvar el medio ambiente, ganar mucho dinero, comprarse un barco o simplemente mejorar sus habilidades para el golf. Nos demos cuenta o no, todos tenemos esos discursos que hemos escogido creernos por alguna razón. Da igual que obtengas esperanza a través de la fe religiosa o de una teoría basada en las pruebas o en la intuición, o un argumento bien razonado. Todas provocan el mismo resultado. Tienes la convicción de que existe un potencial de crecimiento, una mejora o salvación en el futuro, y existen formas de llegar hasta allí. Eso es todo. Día tras día, año tras año, nuestras vidas se construyen soplando esos discursos de esperanza. Son la zanahoria psicológica que cuelga al final del palo. Somos los humanos que más a salvo estamos, los más prósperos de toda la historia, pero aún así nos sentimos más desesperanzados que nunca. Cuanto mejores están las cosas, más parecemos desesperar. Es la paradoja del progreso, y quizá pueda resumirse en un hecho sorprendente. Cuanto más rico y seguro es el lugar en el que vives, más probabilidades tienes de suicidarte. En sí tiene que ver con la esperanza. A la esperanza le dan igual los problemas que ya se han resuelto. Ella solo se preocupa por los problemas que quedan por resolver, porque cuanto mejor va el mundo, más tenemos que perder, y cuanto más tenemos que perder, menos esperanza nos queda. Para construir y mantener la esperanza necesitamos tres cosas: la sensación de control, creer en el valor de algo y una comunidad. Control significa que sentimos que controlamos nuestra propia vida, que podemos influir en nuestro destino. Valor significa que algo nos parece lo suficientemente importante como para esforzarnos, algo mejor por lo que merece la pena luchar. Y comunidad significa que formamos parte de un grupo que valora las mismas cosas que nosotros y se esfuerza por conseguir esas cosas. Sin una comunidad nos sentimos aislados y nuestros valores dejan de tener sentido. Sin valores nos parece que no merece la pena luchar por nada. Y sin control nos sentimos incapaces de perseguir una meta. Si pierdes una de las tres, pierdes las otras dos. Si pierdes una de las tres, pierdes la esperanza. Siempre ha existido la suposición tácita
de que nuestras emociones son las causantes de todos nuestros problemas y que nuestra razón debe intervenir para arreglar el desastre. Esta línea de pensamiento se remonta hasta Sócrates, quien declaró que la razón era la raíz de toda virtud. Esta suposición, que debemos usar nuestra mente racional para dominar nuestras emociones, ha ido filtrándose a través de los siglos y aún define gran parte de nuestra cultura en la actualidad. A esto se le llama la suposición clásica. Esta dice que si una persona es indisciplinada, rebelde o maliciosa, se debe a que carece la capacidad de subyugar sus sentimientos, a que no tiene fuerza de voluntad o simplemente está mal de la cabeza. La suposición clásica considera que la pasión y las emociones son defectos, errores dentro de la psique humana que deben subsanarse y superarse dentro de uno mismo. En la actualidad, solemos juzgar a la gente basándonos en la suposición clásica. Las personas obesas son ridiculizadas y avergonzadas porque su obesidad se ve como un fallo del autocontrol. Saben que deberían estar delgadas y aún así siguen comiendo. ¿Por qué? Suponemos que deben de tener algo malo, como los fumadores o los adictos a las drogas, quienes reciben el mismo tratamiento, aunque a estos llega incluso a definírseles como criminales. Las personas deprimidas y suicidas están sometidas a la suposición clásica de un modo peligroso, puesto que se les dice que su incapacidad para generar esperanza y significado en sus vidas es culpa suya, que tal vez si lo intentaran un poco más, colgarse de una corbata no sería tan atractivo. Sucumbir a nuestros impulsos emocionales se considera un fallo moral. Vemos la ausencia de autocontrol como síntoma de un carácter deficiente. Por el contrario, homenajeamos a las personas que consiguen dominar sus emociones. Si el director ejecutivo de una empresa duerme debajo de su mesa y se pasa 6 semanas sin ver a sus hijos, lo aplaudimos. ¿Ven? Excelente, cualquiera puede tener éxito. Como es evidente, nos resulta difícil ver que la suposición clásica puede llevarnos a suposiciones dañinas. Si la suposición clásica es cierta, entonces deberíamos ser capaces de exhibir el autocontrol, prevenir los estallidos emocionales y los crímenes pasionales, controlar la adicción y las indulgencias solo mediante el esfuerzo mental. Y cualquier fallo a la hora de lograrlo refleja algún defecto inherente en nosotros. Todos hemos experimentado la sensación de saber lo que deberíamos de hacer y sin embargo no hemos sido capaces de hacerlo. Todos hemos postergado tareas importantes. Hemos ignorado a las personas a las que queríamos y no hemos actuado en favor de nuestros propios intereses. Y generalmente, cuando no hacemos las cosas que deberíamos hacer, damos por hecho que es porque no somos capaces de controlar nuestras emociones, que nos falta disciplina y conocimiento. Al final de cuentas, el reto es ser más honestos con nosotros mismos y conectarnos con el mundo de una manera completamente nueva. Solo porque parezca que todo es un desastre, no significa que tú tengas que serlo. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, Crianza Orgánica,
Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.